Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y vamos a hablar de literatura. Justamente escogí para el día de hoy a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Sí, qué fino, ¿eh? Ya porque estoy en el tercer volumen, mi primera vez leyendo esta obra monumental de la literatura moderna y de todos los tiempos. Y bueno, unas cuantas impresiones de los primeros dos libros. Como todos saben, Marcel Proust, personaje muy particular, francés, uno de los principales escritores del modernismo literario, que innovó sobre todo en la técnica del monólogo interno y de la prosa eh, continua, sin subdivisiones y sin una estructura más convencional distribuida entre diálogos y descripciones, sino que eres todo, es como un continuo, ¿no? Un flujo permanente, lo que cierto compositor alemán llamaba melodía sin fin. Él escribió esencialmente una autobiografía poética dividida en 7 tomos. En busca del tiempo perdido se compone de Por el camino de Swan, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Guermont, o La parte de Guermont, que es el tercer volumen, este que está aquí, de la edición de Alianza Editorial. Después viene Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva y El tiempo recobrado, que fue llevado al cine en una película, creo que con Jeremy Irons. Importante recordar eso. Los cinéfilos van a querer saber. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Es una novela que estoy seguro que si Marcel Proust viviera en la época actual, los editores literarios y gurús de la literatura e influencers se la destruirían y dirían que no tiene sentido, que no sabe escribir, que no sé qué, que mejor se ponga a estudiar los guiones de Tarantino. Eh, pero resulta que, por supuesto, es una obra maestra. Y cada volumen, al contrario de lo que puede parecer, es muy distinto uno del otro. A pesar de que el estilo es extremadamente consistente y no deja de ser copiosamente poético. O sea, de verdad sorprende la capacidad de Proust de establecer metáforas con casi cualquier cosa y sobre todo construir la inmediatez en un protagonista dramático. Un drama que no se entiende en términos convencionales de eh, evolución del argumento, sino que es un drama que sucede justamente en el transcurrir sutil de la temporalidad, tal como sucede en la vida. Por el camino de Swan me pareció una obra maestra. O sea, ese libro, el primer libro, compuesto fundamentalmente de dos partes, más o menos la misma longitud. La primera, que son recuerdos de su infancia muy íntimos, de su familia y de su niñez. Y la segunda, una especie de retrato psicológico y social de la vida del personaje de Swan, que es como uno de los protagonistas espirituales, por usar formas convencionales de la narrativa, de toda la novela de En busca del tiempo perdido, ¿no? En francés, A la recherche du temps perdu. La primera novela realmente es monumental, bueno, tanto es así que es como que la más leída, sobre todo la segunda parte de la novela. Y la segunda novela, Cuye, es un reto, demostróse para mí un reto especial. Tuve como 4 meses leyéndola, tiene casi 600 páginas, no, tiene 600 páginas, corrijo, a letra que Arial 10, así. Eh, Oye, resulta, eh, sentí que era una novela más desafiante. O si la vemos toda como una sola novela, bueno, un volumen más desafiante, porque es sumamente juvenil. Y ese vaivén de las inseguridades de la juventud y sobre todo su guerra permanente para tratar de adivinar las intenciones de los otros y la importancia que tiene ese juego psicológico entre las personas en los entornos sociales, ya sean de clase alta, que el libro es extremadamente clasista, por supuesto, porque es un retrato de un nicho específico de la sociedad francesa de finales del siglo XIX, comienzos del XX, del fin de cycle decimonónico. Eh, ese juego de voluntades
y de adivinanzas psicológicas. Eh, Oye, es inquietante y sobre todo amenaza con ser muy aburrido, porque la adolescencia no es interesante. Entonces algo, a pesar de que Proust es un escritor magistral, eh, todo la evolución del conflicto en toda la estadía de Balbec con los jóvenes, con Saint-Loup y por supuesto el personaje de Albertine, que es un personaje pivotal en toda la novela, porque es como el gran amor del narrador de la novela, que es Marcel Proust, aunque nunca se llama por su nombre. Eh, es sumamente agotador, porque estamos hablando de como 300, 400 páginas de insatisfacción expresada en los términos más lánguidos y, eh, ¿cómo decirlo? Más lánguidos y poco inmediatistas posibles. Y bueno, ya empezando la tercera novela, puedo decir que esta en cierto modo parece un regreso a lo que era la primera, lo que llaman en inglés un return to form. Si la segunda era un tour de force, este es un return to form. Creo que la parte de Guermantes, o el camino de Guermantes, que explora justamente el mundo, que no era el camino de Swann por el que llevaba a la gente a su casa en Cambrai, sino el otro camino, que era por el que se alejaban, que era más largo, que es el de los Guermantes, tiende más hacia hacer como la radiografía pastoral del mundo de Cambrai, que estaba tan hermosa y lúcidamente reflejado en la primera parte, por el camino de Sol. Entonces, bueno, esto ha sido una pequeña reseña de esta obra.